Continuamos hablando de procedimientos especiales y en el video anterior hablábamos de la nulidad electoral. Profe, ¿se pueden acumular procesos de nulidad electoral? La respuesta es sí, teniendo en cuenta que se promuevan contra el mismo demandado. Quiere decir esto, por ejemplo, una demanda cursa en un despacho en contra del demandado Pedrito Pérez y otra demanda cursa en otro despacho en contra de Pedrito Pérez y por la misma causa, una inhabilidad. Estamos hablando de nulidades electorales. Pedrito Pérez incurrió en una inhabilidad X por suscribir un contrato y incurrió en una inhabilidad por haber pertenecido a un partido de otro partido y da lugar a una doble militancia. ¿Podrán acumularse esos dos procesos? La respuesta es sí, porque hay identidad de demandado y porque todas dos son causales de nulidad. Profe, ¿y cómo se acumulan? Una vez admitida la demanda, una vez contestada la demanda, en ambos procesos, el que primero llegue esos procesos a esa etapa deberá advertirle a los otros magistrados, a los otros jueces, despachos judiciales, que se está cursando ese proceso. En ese orden de ideas se remitirá el proceso que esté, entre comillas, más lento en su trámite para que se acumule dentro de este trámite. Y claro, entonces ahí podemos acumular dos procesos. Las reglas de acumulación las vamos a encontrar en el artículo 282 del Código de Procedimiento Administrativo, de la Ley 1437 de nuestro CEPAC. Una vez entonces hemos evacuado todo, una vez entonces se ha surtido todo, hay contestación de la demanda, se presentaron excepciones, todo, se armó el contradictorio, el juez o el magistrado ponente citará mediante auto a una audiencia inicial al vencimiento del término de la contestación de la demanda, al vencimiento del término. Ojo, mediante auto que no tendrá recurso, se fijará fecha para la práctica de la audiencia inicial. Esta audiencia tiene una regla precisa de temporalidad. No podrá celebrarse con menos de 5 días a la ejecutoria del auto que ordena su celebración, ni después de 8 días a esta. Dicho de otro modo, se fija la audiencia, queda en firme el auto. La audiencia no se puede hacer antes de los 5 días ni después de los 8 días. Es decir, entre el quinto y el octavo día se celebra la audiencia. Esta audiencia tiene un objeto particular. Recuerden cuando veíamos la audiencia del 180, que buscábamos era hacer toda la estructura, incluso hasta convocaban audiencia de conciliación. Recuerden el artículo 180. Aquí funciona algo parecido, la diferencia es que no hacemos audiencia de conciliación. Aquí lo que hacemos es sanear el proceso, fijar el litigio y decretar pruebas. Sanear el proceso, fijar el litigio y decretar pruebas. Listo. Esas son las 3 cosas que vamos a hacer en la audiencia inicial. Profe, ¿y qué pasa cuando los asuntos discutidos son de pleno derecho? Pues simplemente se procederá de acuerdo a la forma establecida en el procedimiento ordinario. Recuerden, sentencia anticipada, o prescindimos de la audiencia de pruebas y damos traslado para alegaciones y juzgamientos. De acuerdo al procedimiento ordinario, pues porque esta norma especial nos está remitiendo al procedimiento general procesal administrativo. ¿Qué pasa si usted en el proceso advierte alguna causal de nulidad? Profe, yo veo que aquí hay una nulidad en este proceso. Tranquilo, nos vamos a ir para todas las reglas de nulidades del Código de Procedimiento Administrativo que están en el artículo 207 y que son objeto de otro capítulo y de otro video en el que vamos a trabajar en detalle las nulidades. Nulidades que por demás también se nutren del Código General del Proceso. Entonces, a la pregunta, ¿se pueden presentar nulidades? La respuesta es sí, se pueden presentar nulidades. Profe,
Y si yo presento una nulidad extemporánea, pues como ocurre en el procedimiento general de las nulidades, pues serán rechazadas de plano y tendrán como consecuencia que se mire a quien la promueve con una actitud dilatoria del proceso. Ojo pues, entonces es un indicio de mal comportamiento procesal, es un indicio de falta de lealtad procesal, de manera pues que mucha seriedad al momento de presentar una solicitud de nulidad. Si le rechazan la nulidad por esta razón, no es susceptible de recursos. Miren la importancia de que las nulidades se presenten dentro del término oportuno. Tan importante es que si se la rechazan por extemporánea, pues no habrá lugar a recurso alguno. Profe, ¿y cómo es la audiencia de pruebas? ¿Es parecida a la del 180? Sí y no. Sí y no. Primero, las pruebas que aquí decretamos son propias para la nulidad electoral. Vamos a utilizar todo el régimen probatorio que conocemos, testimonios, documentos, informes periciales, cualquiera sea su naturaleza. Videos, grabaciones, por supuesto. Cuando veamos el acápite de pruebas, son pertinentes todas, En ese orden de ideas, son válidas, admisibles, necesarias, siempre y cuando sean necesarias y pertinentes, cualquier medio de prueba que usted lleve en la nulidad electoral. Son pertinentes. Profe, pero es que aquí estamos discutiendo actos administrativos de contenido electoral donde, sin lugar a dudas, interviene un órgano, digamos, autónomo como es la organización electoral, el Consejo, que representaba a través del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría. ¿Cómo hago entonces para esos antecedentes administrativos constitutivos del acto electoral? Por eso es que necesitamos que se vincule a la organización electoral a través de estos dos órganos, para que ellos remitan de manera inmediata todos esos antecedentes constitutivos que dan lugar a la configuración del acto electoral, porque es un acto complejo. El acto electoral es tan complejo que se declara la elección de fulano de tal como alcalde, concejal o diputado. Es tan complejo que es la sumatoria de todos los formularios E14 de cada mesa de votación, y cada formulario es un acto administrativo. Entonces, cuando se pide un escrutinio, un reconteo en sede de nulidad electoral, pues obviamente a eso se refieren esos antecedentes administrativos constitutivos del acto de contenido electoral. La organización electoral tiene el deber de remitir esta información. Listo. Profe, ya hicimos la audiencia de pruebas, funciona parecida de acuerdo al régimen ordinario. ¿Y cómo es la audiencia de alegaciones y juzgamiento? Pues es igual a la audiencia que se hace en el procedimiento ordinario. Como vemos entonces, aquí cambia un poquito, tiene una variación importante. La audiencia inicial, porque la audiencia de pruebas es similar, y la audiencia de alegaciones y juzgamiento es similar al procedimiento ordinario. Y varía en los términos de contestación de la demanda y de traslados. Entonces, el procedimiento de la nulidad electoral es más sumario, busca más celeridad, porque recuerden que es una demanda de carácter pública. Practicadas las pruebas, el magistrado oponente fija fecha para audiencia de alegaciones y juzgamientos. Pero ¿y cuál es el término? El mismo que vimos con las mismas reglas del artículo 180. Se va a citar de esa misma manera. Aquí vamos a encontrar una sentencia que va a tener una cantidad de variables. Listo, porque recuerden que después de alegaciones y juzgamiento nos vamos a encontrar es con un fallo, con una sentencia que va a poner fin al proceso. Y aquí la sentencia va a tener varias connotaciones, una de tantas. Y es importante conocer porque en la demanda de contenido electoral, la sentencia puede tener varias rutas desde el punto de vista de la obligación que se pretende que se derive de ella, que se pretende que se cumpla,
con la sentencia. Listo, primera variable de la sentencia. La sentencia anula el acto de elección popular. El acto de elección popular. Cuando se declara la anulación de la elección popular y el juez establezca las irregularidades en la votación o en los escrutinios y esa variaciones en esos escrutinios cambió la voluntad popular, podrá ordenar que se hagan unos nuevos escrutinios. Es decir, volvamos a abrir todo y vamos a contar nuevamente, mesa por mesa, formulario E14 por formulario E14. 1000 mesas, 1000 mesas. Cuando sean de tal magnitud las irregularidades que haya prueba sumaria que permitan cambiar el sentido de la votación, el juez puede ordenar incluso unos nuevos escrutinios. Entonces, mire el alcance de la sentencia de anulación del acto de elección. Las sentencias de anulación del acto de elección, en este caso que se ordena el escrutinio, puede tener otras variables importantes. El artículo 275, numeral primero, que es el que estamos estudiando y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo, nos señala entonces esas consideraciones causalísticas. La sentencia tendrá las siguientes consecuencias o efectos jurídicos o connotaciones en el mundo del derecho. Cuando se anule la elección por la causal primera, es que se haya ejercido violencia sobre las personas, nominadores, electores o a las autoridades electorales, se ordenará repetir la elección en ese puesto de votación o puestos de votación. Resulta que en este municipio son 10 puestos de votación y en los 4 puestos de votación de la zona rural, los actores armados no dejaron ir a votar a la gente o dejaron ir a votar a un número determinado de personas y eso incidía en la votación. Eso incidió en la votación. Pues entonces, en ese caso, mire el alcance de la sentencia. Se ordena una nueva votación, una nueva elección en esos puestos de votación o en ese puesto de votación donde hubo violencia contra los electores. ¿Qué pasa si esa violencia contra los electores incidió en más del 25% de los ciudadanos inscritos en el censo electoral? Supongamos, seguimos con los 10 puestos de votación y en 4 de ellos no permitieron votar. Y en esos 4 puestos de votación en ese municipio habían 10.000 personas aptas para votar y en ese puesto de votación, en esos 4 puestos de votación estaban 3.000 personas aptas para votar. En ese caso se ordena la elección en todo el municipio porque supera el 25% de los ciudadanos inscritos en el censo electoral. Fíjense en la importancia. Entonces, primera variable, cuando sea por violencia, van a pasar 2 cosas. O se ordenará la votación en el puesto o puestos de votación donde se hubiera ejercido violencia. Y segunda variable, si esa violencia incidió en una votación en que no pudieran votar, que se afectara el resultado, que 25% de los ciudadanos inscritos no pudieran votar, se ordena la votación en toda la circunscripción. Miren el primer alcance. Cuando se anule la elección, lo que va a ordenar la sentencia, además de estos casos, es la cancelación de las credenciales correspondientes y va a ordenar que se otorgue la credencial a la persona que siga en el orden de elegibilidad. Miren entonces, por eso pedir la nulidad electoral de un acto de esta naturaleza requiere conocer el proceso electoral, conocer el proceso electoral. Ojo, en este segundo caso, donde se ordena expedir la nueva credencial,
y si el juez determina por razones fundadas, podrá incluso ordenar un nuevo escrutinio. Por ejemplo, es que nos toca descontar los votos que sacó fulano de tal, y perano y sultano. Hagamos otro escrutinio para que volvamos a hacer el conteo de cifras y el análisis de cifra repartidora y de umbral electoral. El juez podrá hacerlo, de acuerdo a lo probado en el proceso, de acuerdo a la sabiduría del juez. Podrá ordenar que se practiquen unos nuevos escrutinios. ¿Qué pasa con los casos del 5 y el 8? En tratándose de inhabilidad, conductas que constituyan una inhabilidad o doble militancia. Pues, ¿qué dice la norma? La nulidad del acto de elección implica la respectiva cancelación de la credencial. ¿A partir de cuándo? A partir del acto de ejecutoria de la decisión. A partir del acto de ejecutoria de la decisión. En ese orden de ideas, la sentencia está ejecutoriada. A partir del día siguiente se tendrá que proveer el reemplazo en la forma dispuesta en las condiciones de elegibilidad que quedaron consignadas en la organización electoral. Cuando la nulidad, ¿qué pasa? Que la nulidad se promueve porque los jurados de votación resultaron siendo parientes o cónyuges, compañeros permanentes de cualquiera de los candidatos. Se anulan los votos de los candidatos. Se anulan los votos de los candidatos. Se suprimen esos votos. Se suprimen esos votos. Y si en ese orden de ideas, afecta el sistema de cifra repartidora, tendrá que volverse a hacer ese reconteo. Entonces, de manera que las providencias pueden tener esas finalidades, pueden tener esos alcances, y es importante que los conozcamos nosotros, sobre todo cuando vayamos a servir de apoderados o de demandantes en una nulidad electoral que sea fundada en irregularidades en el proceso electoral, o por inhabilidades o por doble militancia. Entonces, ¿cómo se notifica y comunica esa sentencia? ¿Cómo se comunica y se notifica? Se notifica personalmente la sentencia. ¿A quiénes? A las partes y al Ministerio Público. ¿Y cuáles son las partes del proceso de nulidad electoral? El elegido o el nombrado, la entidad que expidió el acto administrativo. Se le notifica a esas personas. Y el Ministerio Público se le notificará. Si al cabo de los 2 días siguientes a la realización de esa notificación no se ha podido perfeccionar la misma, se publicará un edicto. Y ese edicto estará fijado por 3 días. 3 días que van a ser necesarios para que el acto judicial quede ejecutoriado. Y se comunica inmediatamente a las autoridades. ¿A cuáles? Registraduría, Consejo Nacional Electoral y la corporación pública, por ejemplo, el Consejo, la Asamblea o la mesa directiva de la Cámara de Representantes o del Senado. ¿Para qué? Para que se empiecen a hacer las gestiones necesarias para proveer el reemplazo de esa persona que resulta anulada. Profe, ¿se puede solicitar adición a la sentencia? Por supuesto que sí. Profe, ¿y si me lo niegan? Tranquilo, no procede ningún recurso. ¿Por qué? Pues porque en esto consiste un principio que se habla en derecho procesal purista, y es el principio de inmutabilidad de las decisiones judiciales. Basado en ese principio, si no te aclaran si no te adicionan la sentencia, contra esa decisión no procede ningún recurso. La importancia de la inmutabilidad de la decisión judicial. Profe, ¿se puede apelar la sentencia de nulidad electoral? Claro que sí, solo en los casos que sea el fallo de primera instancia, porque el fallo de única no es susceptible de apelación. En ese orden de ideas, cuando la nulidad sea conocida en primera instancia, la apelación tendrá usted 5 días para presentarla.
para presentar ese recurso. En ese momento entonces usted tendrá dentro de esos 5 días la oportunidad para sustentarlo debidamente, para justificarlo y radicarlo dentro de ese término. Si no lo justifica, puede correr el riesgo de que lo declaren desierto y queda ejecutoriada la sentencia. Entonces, muy atentos, el acto de apelar una decisión de esta naturaleza es debidamente justificada porque puede correr el riesgo de que le declaran el recurso desierto y la sentencia queda ejecutoriada. Pero usted lo sustentó debidamente. Entonces ese recurso se va a enviar al superior a más tardar al día siguiente para que decida sobre su admisión. Ojo pues, que sustentarlo debidamente no implica garantizar su admisión. Si reúne los requisitos legales de admisibilidad, será admitido mediante auto que ordenará a la secretaría de ese despacho judicial rendir que se ordene el traslado a todas las partes del recurso por el término de 3 días. ¿Para qué? Para que se manifiesten sobre los alcances y sobre las consideraciones planteadas en el recurso de apelación. Contra el auto que concede y el que admite la apelación, tampoco procede ningún recurso. Entonces, muy atentos con este trámite de la nulidad electoral. Profe, ¿por qué tan expedito? Porque esa es la finalidad de esta acción pública, que sea expedita. ¿Cómo es el trámite de la segunda instancia? Se reparte el proceso a más tardar el segundo día que llega al tribunal o al Consejo de Estado. Se dispone mediante auto sobre la admisión del recurso y por 3 días permanecerá en la Secretaría para que las partes presenten sus alegatos por escrito. Lo primero, una vez vencido el término de alegatos, el Ministerio Público deberá presentar su concepto dentro de los 5 días siguientes. Entonces 3 más 5. Dentro de esos 5 días siguientes al vencimiento para las partes presentar alegatos, tendrá su oportunidad el Ministerio Público. Ojo, los términos para fallar se reducen a la mitad de la primera instancia. Recuerden que veíamos cuáles eran los fallos, los términos para fallar en la primera instancia. Recuerden que nos vamos a las reglas del proceso ordinario para el fallo y dictar sentencia. Pues esas reglas se reducen a la mitad. ¿Por qué? Porque lo está exigiendo la ley especial. La ley especial. La apelación contra los autos se decide de plano. Ya, se acepta o no se acepta, se accede o no se accede, de plano. Se rechaza, de plano. Ojo con esta previsión. No se podrán proponer, no, bajo ningún pretexto, en la apelación, hechos que debieron ser alegados en la primera instancia, porque no podemos llevar a la segunda instancia un nuevo debate del que no se discutió en la primera. Solo se podrá alegar falta de competencia, indebida notificación del auto admisorio de la demanda al demandado o a su representante. Solamente se puede alegar eso. Profe, ¿y si la sentencia tiene alguna causal de nulidad? Solamente procederá la nulidad por incompetencia funcional, por indebida notificación del auto admisorio de la demanda, porque se omite una de las etapas, por ejemplo, de la de alegaciones, o porque la sentencia haya sido dictada por un número de magistrados inferior al previsto por la ley. Miren la importancia, solamente esas son las 4 causas. Recuerden, incompetencia funcional, indebida notificación del auto admisorio de la demanda, omisión de la etapa de alegaciones y que la sentencia no haya sido adoptada por número inferior de magistrados al previsto por la ley. Esto es muy importante. Mediante auto que no es susceptible de recurso, el magistrado va a rechazar cualquier tipo de solicitud de nulidades contra la sentencia cuando éstas sean improcedentes
y cuándo son improcedentes, cuando no se funden en las causales que acabamos de ver. Volvamos a repetirlas: incompetencia funcional, indebida notificación del demandado, del auto admisorio de la demanda al demandado o a su representante, omisión de la etapa de alegaciones, o que la sentencia no haya sido adoptada por el número mínimo de magistrados que exige la ley. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para la nulidad electoral. Lo que no esté previsto en este procedimiento especial, ¿para dónde nos vamos? Para el procedimiento ordinario, que les expliqué en varios videos de ese gran capítulo del procedimiento ordinario. Continuemos en el próximo capítulo, en el próximo video, con más procesos especiales.